Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. ¿Cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico en este programa tan interesante de doctrina social de la Iglesia. El día de hoy, vamos a ver la vida de un beato, que es el beato Anacleto González Flores, que es el patrono de los laicos en México. Él fue mártir en la época de los cristeros, apenas en el siglo pasado. Su vida está muy interesante y el video que vamos a pasar de él también. Y también la vida de un padre español, jesuita, que nació en la ciudad de León, España, el padre Segundo Llorente, jesuita. Él fue el evangelizador de Alaska y también, pues todos ellos vivieron la doctrina social de la Iglesia, realizaron mucho bien, evangelizaron, trabajaron por el bien común en la época en la que les tocó vivir, y es algo que también a nosotros nos debe de hacer lo mismo, es decir, no quedarnos nosotros con los brazos cruzados y también hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y donde quiera que nos encontremos. Para antes de iniciar viendo la vida de estos beatos, vamos a leer la lectura bíblica del día de hoy, que está también muy interesante y muy formativa. Del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 6 al 8, la vid verdadera. Si uno no permanece en mí, lo tiran como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como podemos ver, es la continuación de la lectura con la que hemos estado iniciando este programa de estas vidas de santos y beatos, pero una vez más Dios nos recuerda lo importante que es el que estemos unidos a Él. ¿Para qué? Pues para que demos fruto y demos fruto abundante, es decir, los dones y lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros debemos de ponerlo al servicio de los demás para gloria de Dios y la salvación de los hombres, que es algo que hemos estado viendo en la vida de estos santos y beatos. Ellos le dieron un sí generoso a Dios, pero no un sí nada más de dientes para afuera, sino un sí con su vida. Y si ustedes recordarán, antes de ver la vida de estos santos y beatos, vemos una pequeña introducción de la importancia de la santidad en nuestra vida actual, de diferentes documentos. Ya hemos estado viendo algunos de las encíclicas del Papa Francisco. El día de hoy vamos a ver qué es lo que dice el Código del Derecho Canónico para los laicos y para los consagrados. Obviamente hay más cánones, pero esto es un pequeño resumen. Dice: deber de los laicos dentro de la Iglesia Cristiana Católica de acuerdo al Código del Derecho Canónico. Canon 222. Los fieles laicos tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que se disponga de lo necesario para el culto divino.
las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. También tienen el deber de promover la justicia social y ayudar a los pobres con sus propios bienes. Y menciona aquí una imagen, dice: los laicos son semillero de vocaciones. En la familia es donde se conoce por primera vez a Dios. Deben de ser también sembradores del Evangelio. Están llamados a evangelizar en todos los ambientes. Deben también ser luz y sal del mundo. Dan testimonio de Jesucristo y construyen su reino. Y menciona la parte de abajo: todos somos iglesia. ¿Qué se necesita para construir la iglesia y ser iglesia? Dice aquí, bueno, como mínimo, rezar un misterio del Santo Rosario, haz obras de misericordia, visita al Santísimo Sacramento. Pero como lo dice aquí el Canon 222, también para ser iglesia y construir iglesia debemos de ser personas caritativos, debemos de estar al pendiente no solamente de lo que requiere nuestra parroquia, sino también nuestra diócesis, pero también lo que requieren pues los conventos, los seminarios, es decir, todas las personas consagradas, porque ya lo hemos mencionado, desgraciadamente muchas veces somos unas personas muy exigentes, pero también muy codas. Queremos que haya muchas vocaciones sacerdotales, queremos que pues haya padres que estén a la disposición de uno para cuando uno se quiera confesar, o cuando quieras llevar a alguien a confirmar, a bautizar, etcétera. Pero la gran pregunta es: ¿con cuántas vocaciones tú y yo contribuimos para que los seminarios tengan más sacerdotes? Si queremos también que haya más religiosas haciendo obras de caridad, estando en la educación, ¿verdad?, dando clases, atendiendo hospitales, orfanatorios, ¿con cuántas vocaciones hemos aportado tú y yo para que haya religiosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos en verdad ayudado a quien lo necesita? Si sabemos que nuestra diócesis, nuestra parroquia, nuestra capilla, algún seminario, alguna casa de formación religiosa, algún convento, monasterio, etcétera, necesita ayuda, ¿cuántas veces realmente tú y yo los hemos ayudado? ¿Cuántas veces realmente hemos estado al pendiente de que haya todo lo necesario o más para que se celebre la Santa Misa y todos los demás sacramentos? ¿Cuándo estamos al pendiente? ¿Cuándo realmente somos esas personas generosas que nos pide el Código del Derecho Canónico que seamos como laicos? Entonces, ya hemos mencionado que el Código del Derecho Canónico nos dice a todos nosotros nuestro hacer y qué hacer, tanto los consagrados como los laicos. En este caso, el Canon 222 nos dice algo muy sencillo: debemos de ser personas generosas, personas entusiastas, personas que evangelicen, pero personas que estén o traten de estar libre del egoísmo o del yo. Quitarme un poquitito el yo y trabajar por el bien común de los demás, así como lo han hecho los santos y beatos. Y después tendremos un programa donde vamos a ver testimonios actuales de personas que están viviendo la doctrina social de la Iglesia y que muchos de ellos son considerados santos en vida, para que no pensemos que nada más esto es algo que ya pasó, decir, bueno, pues es que Santo Tomás Moro sí llegó a ser santo, ¿verdad? El beato Anacleto González Flores está para ser santo, pero pues eso es algo que ya pasó. No, la santidad es algo muy actual y muy de nuestros tiempos. Ya lo mencionamos en el programa anterior que vimos del documento del Papa Francisco de la Gaudium et Spes, la santidad en el mundo actual. Eso es lo que nos dice el Código del Derecho Canónico, lo que nosotros debemos de hacer como laicos. Dice: deber de los sacerdotes dentro de la Iglesia Cristiana Católica de acuerdo al Código del Derecho Canónico. Bueno, aquí viene una imagen donde está el Papa con los obispos y cardenales y donde está una pequeña imagen del Código del Derecho Canónico para que nosotros la conozcamos. Si ya lo tenemos, bueno, pues hay que leerlo, hay que consultarlo y darlo a conocer, y si no, pues bueno, hay que tratar de adquirirlo aunque sea en una versión económica. Dice el Canon 279: aún después de recibido el sacerdocio, los clérigos han de continuar los estudios sagrados y deben profesar aquella doctrina sólida fundada en la Escritura. Es decir, el sacerdote, el consagrado, siempre debe de estar preparándose, siempre debe de preparar sus homilías, siempre debe de darle formación a los grupos laicos. Pero si tú ves que a tu sacerdote le falta tiempo porque, bueno, tiene ocupaciones o en realidad no tiene un padre vicario que le ayude, pues tú también como laico debes de tener la iniciativa de decir: oiga, padre,
yo tengo conocimiento, tengo formación en tal área, yo lo puedo apoyar a lo mejor dándole formación a los catequistas, o dando formación litúrgica, o dando formación a los ministros extraordinarios. O sea, también esto quiere decir que nosotros como laicos no nos quedemos de brazos cruzados esperando a que el Padre haga todo, o a que los consagrados hagan todo, sino que también nosotros debemos de tener esa iniciativa, esas ganas, y demostrar que en verdad tenemos fe y amamos a Dios, a nuestra iglesia y al prójimo, poniendo al servicio de los demás los dones, carismas, virtudes y todo lo bueno que Dios nos haya dado. Vamos a una pausa, no le cambie, recuerde compartirnos en sus redes sociales, estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico, suscríbase, denos ese like, si pueden envíenos estrellitas para continuar dando estos temas tan interesantes. No le cambie, que esto está más interesante que unos frijoles charros con unos totopos. Enseguida regresamos. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos, recuerde compartirnos en sus redes sociales, estamos tanto en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico, denos ese poderoso like y si puede, bueno, también envíenos estrellitas para seguir haciendo estos interesantes contenidos y compártanos con todos sus contactos, con amigos, conocidos. Bueno, ya estuvimos viendo qué es lo que nos dice el Código del Derecho Canónico, nuestro hacer y quehacer como laicos y también lo que deben de hacer los consagrados. Obviamente hay más cánones, esto nada más es una pequeña introducción por si nosotros tenemos el código, bueno, también tengamos esa iniciativa de leer los siguientes cánones para que veamos cosas tan interesantes que nos indican a cada uno de nosotros. Después de ver todo esto, bueno, ahora sí vamos con el primer beato del día de hoy, que es el beato Anacleto González Flores, que como les comenté, bueno, es el patrono de los laicos en México. Él fue mártir en la época de los cristeros. Ya si quieren saber un poquitito más de su vida en película, bueno, les recomiendo la película de La Cristiada, donde no solamente sale Anacleto González Flores, sino también San José Sánchez del Río y varios personajes más también que fueron muy importantes en ese tiempo. Dice así: José Anacleto González Flores nació en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de julio de 1888, en un ambiente de extrema pobreza. En 1908 ingresó al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Pronto alcanzó grandes adelantos en las ciencias y hasta pudo suplir con creces las ausencias del catedrático, ganándose el apodo de toda su vida, Maestro Cleto. Cuando comprendió que su vocación no era el sacerdocio ministerial, ingresó en la Escuela Libre de Leyes, notable pedagogo, orador, catequista y líder social cristiano. Se convirtió en paladín laico de los católicos de Guadalajara. Como podemos ver, bueno, fue un laico muy activo, y él no fue sacerdote, no fue consagrado, pero realizó mucho bien, tanto como maestro, como abogado y como líder social. Dice después: poseedor de vasta cultura, escribió algunos libros llenos de espíritu cristiano, así como centenares de artículos periodísticos. En octubre de 1922 contrajo matrimonio con María Concepción Guerrero, quien no asimiló el amor al apostolado de su marido. Con todo, fue esposo modelo y padre responsable de sus hijos.
Alimentado con la oración y la comunión diaria, fortaleció su espíritu para dar su voto con sangre por la libertad de la Iglesia Católica. La madrugada del 1 de abril de 1927 fue aprendido en el domicilio particular de la familia Vargas González. Fecha de beatificación, 20 de noviembre del año 2005, por el Papa Benedicto XVI como parte de un grupo formado por él y otros 8 mártires mexicanos. Y dice una oración muy importante, dice: concédeme, Señor, que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Anacleto González Flores. Y como podemos ver algo muy importante, pues él fue un laico muy activo, él fue un laico que dio testimonio y fue un laico muy valiente, muy lleno de Dios, que no le dio miedo dar la vida en sangre, o sea, dar la vida en martirio, que fue una gracia que Dios le concedió. Y aquí la gran pregunta es, ¿nosotros o tú y yo como laicos realmente estamos preparados para ser mártires? A lo mejor no tanto mártires de que nos vayan a matar, sino mártires perseguidos, mártires donde lo cual muchas veces en la misma familia donde tú te encuentras, pues te tachan de santurrón, te tachan de que ya te sientes santo, de que estás tanto en el templo que ya hasta sudas agua bendita, o sea, tantas cosas por ahí que nos atacan y nos dicen. ¿Y qué tanto estamos tú y yo preparados para dar ese auténtico testimonio cristiano, así como lo dio el beato Anacleto González Flores? Por eso es que él es el patrono de los laicos en México, y te recomiendo que tú como laico, aunque no estés en México, donde quiera que estés, te encomiendes a su intercesión y te des a la tarea de conocer su vida, que como vas a ver es muy interesante y fue muy provechosa y productiva. Él fue una persona no solamente de oración, sino, como dice aquí, aparte de que hacía apostolado y de que trabajaba de sol a sol y de que era un laico comprometido, también fue un muy buen padre de familia y esposo. Y aunque dice que la esposa como que no lo apoyaba tanto, no le gustaba tanto que anduviera haciendo apostolado, él hizo primero la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Entonces, la pregunta es también, si tú como persona ya casada, ya comprometida, estás realizando apostolado, pues también no olvides que también debes de seguir evangelizando y no descuidar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, porque muchas veces caemos en el error de que somos, pues como dicen por ahí, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de mi casa. Entonces yo debo de dar el testimonio cristiano donde quiera que me encuentre y evangelizar donde quiera que me encuentre, así como lo hizo el beato Anacleto González Flores, que no tuvo miedo de dar la vida. Pero muchas veces no conocemos cómo fue lo de los cristeros porque no estudiamos historia y no vemos. Y muchas veces nos dejamos de guiar por información equivocada. ¿Tú sabes cuál fue el origen de la guerra cristera? Bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Estaba Plutarco Elías Calles de presidente, que por ahí participó o anduvo de mitotero en la Revolución Mexicana, y él empezó a hacer unas leyes en contra de la libertad religiosa y de la libertad de culto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo en México? Pues empezó a rebelar y decir: oye, yo no estoy de acuerdo, sí, eres el gobierno, tú te debes de encargar del aspecto civil, pero eso no te da derecho a querer regular o meterte en el aspecto espiritual, que es algo que desgraciadamente muchas veces están haciendo muchos gobiernos, ¿verdad? Traidores a la voluntad de quienes los eligieron, porque se quieren atribuir funciones que no les corresponden. Quieren decirte cómo debes de educar a tus hijos, qué religión debes de profesar, que tú lleves nada más una religión muy superficial, o que cuando tengas ganas ve al templo, y acá en la iglesia, pues no, tú acá fuera de la iglesia, perdón, tú compórtate como cualquier otra persona. Y como dice Agustín Laje, si tú eres una persona de fe, muchas veces hay gobiernos que te ven como un ciudadano de segunda o de tercera, es decir, no tienes todos los derechos de los demás porque no eres una persona moderna, no eres una persona que acepta las diferentes corrientes del pensamiento que están en contra del cristianismo, y no eres una persona moderna porque no aceptas la ley que está en contra de la vida, o sea, en contra, que estés a favor del aborto, de la eutanasia, del matrimonio igualitario y de tantas leyes que están en contra de la vida y que en vez de desarrollarnos como seres humanos nos van atrasando y muchas veces nos hacen peor que los animales. Porque yo a veces me pregunto, ¿verdad?, ¿cómo es posible que una perrita defienda más a sus crías, o una puerquita o cualquier otro animal, que los padres a su mismo bebé? No podemos caer en la tontería de decir, es que solamente es un ser humano hasta que nace. Cuando está dentro del vientre de la madre, es un conjunto de células. Todo eso es antirreligioso. Y como podemos ver, todas estas son ideas que están en contra
del cristianismo, en contra de lo que Dios nos ha revelado, y al igual que como fue en el tiempo de los cristeros, también ahorita hay una persecución religiosa porque no se está respetando la libertad de culto, que es un derecho humano al cual todas personas tenemos derecho a creer o profesar la religión que queramos, y no se tiene esa libertad. Si no me crees, bueno, consulta un poquitito cómo están los países de Centroamérica y Sudamérica, o tú que vives ahí, y te darás cuenta si en verdad hay o no hay libertad religiosa. Por eso es que el beato Anacleto González Flores fue una persona que dio ejemplo y testimonio, y que no le importó dar la vida por lo que él creía, es decir, por Dios y por toda la iglesia, y dan un martirio de sangre. Yo te invito a que veas la película de La Cristiada y realmente leas libros, ¿verdad?, que te ilustren o nos ilustren un poquito de cómo fue todo esto de los cristeros. Bueno, vamos a un corte. Recuerde que esto se está poniendo muy bueno, muy interesante y más picante, ¿verdad?, que una salsa de chile piquín. Regresando de corte, vamos a presentar un video de la vida del beato Anacleto González Flores, ¿verdad?, y lo vamos a ver de una manera muy interesante. No le cambie, recuerde compartirnos en Facebook y YouTube, estamos como Canal de Laico Laico. Denos ese poderoso like, mándenos estrellitas, y también les recordamos que ya está a la venta tanto en Amazon como de manera física el libro, ¿verdad?, de casa, el libro de la compilación de los documentos pontificios del Papa Benedicto XIV, para que, si usted puede, lo adquiera, lo lea, lo comente en sus grupos de formación. Enseguida regresamos, no le cambie, que esto está muy bueno y muy interesante. Gracias. Patrono de los laicos mexicanos. El beato Anacleto González Flores nació en Tepatlán, Jalisco, el 13 de julio del año 1888, en el seno de una familia de pocos recursos, hijo de Valentín González Sánchez, fabricante de rebozos, y de María Flores Navarro. Anacleto tuvo 11 hermanos, era el segundo. Fue bautizado al siguiente día de su nacimiento en la parroquia de San Francisco por el padre Miguel Pérez Rubio, en el tiempo del Papa León XIII. En el año 1908 ingresó al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos, con la idea de convertirse en apóstol seglar porque tenía vocación religiosa, pero no quería ser sacerdote. Después que salió del seminario en el año 1913, ingresó en la Escuela Libre de Leyes en Guadalajara. Pronto alcanzó grandes adelantos en las ciencias y se convirtió en notable orador, catequista y líder social cristiano, ganándose así el apodo de toda su vida, Maestro Cleto. También fue miembro de la Orden Franciscana Seglar. Un año después, inspirado por la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, organizó sindicatos católicos e impulsó círculos de estudio para contrarrestar la ideología atea en la enseñanza oficial. Participó en una extenuante batalla en defensa de la fe católica y la religiosidad de Guadalajara, por la que el Papa Pío XI le otorgó la cruz Pro Ecclesia et Pontifice. Poseedor de vasta cultura, escribió algunos libros llenos de espíritu cristiano, así como centenares de artículos periodísticos. Muy fiel a su prelado, junto con el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, con quien fue un estrecho colaborador, propuso a los católicos la resistencia pacífica y civilizada a los ataques del Estado contra la Iglesia. Constituyó por ese tiempo la obra cumbre de su vida, la Unión Popular, que llegó a contar con decenas de miles de afiliados. Al finalizar el año 1926, apoyó con su prestigio, su palabra y su vida los proyectos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Fue conocido como el Gandhi mexicano porque durante la Guerra Civil defendió el pacifismo y la lucha no violenta. La madrugada del 1 de abril del año 1927 fue aprehendido y se le trasladó al cuartel Colorado, donde se le aplicaron tormentos muy crueles. Los verdugos
bajo las órdenes del general de división Jesús María Ferreira, descoyuntaron sus extremidades, le levantaron las plantas de los pies y a golpes le desencajaron un brazo. Antes de morir, dijo a Ferreira: «Perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios». El militar ordenó que lo traspasaran con el filo de una bayoneta calada. Su muerte hundió en luto a los tapatíos. Fue beatificado el 20 de noviembre del año 2005 en Guadalajara, junto con otros 12 mártires de la Guerra Cristera, los cuales no dudaron en derramar su sangre con tal de no negar la fe católica. La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, en su asamblea plenaria número 103, por medio de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aprobó y con gran alegría declaró al beato Anacleto González Flores como patrono de los laicos mexicanos, a través de un decreto firmado por Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey, secretario general de la CEM, fechado el día 11 de julio e instituyó el tercer fin de semana de noviembre, fiesta de Cristo Rey del Universo, el Día del Laico. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Vamos a estar meditando pues prácticamente todo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Allí para que las personas, sobre todo los que nos decimos cristianos católicos, pues bueno, simplemente nos queremos conformar con tener una fe de closet, con tener una... Estaba pensando a la hora de reflexionar qué compartir en esta charla, estaba pensando precisamente eso, que el mensaje de Cuaresma tiene una finalidad muy concreta. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como ven, pues la vida del beato Anacleto González Flores fue una vida muy productiva, aunque fue corta. Es realmente un ejemplo para todos nosotros los laicos, especialmente para quien se dice laico comprometido y que realmente quiere hacer apostolado dentro de la iglesia. Él sí tomó en cuenta todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero algo que nos debe de llamar mucho la atención es cómo él se inspiró mucho en la encíclica social, la primera encíclica social, la Rerum Novarum del Papa León XIII, le significa las cosas nuevas. Fue una encíclica que luego después por aquí estaremos comentando, fue la primera encíclica social que surgió después de la Revolución Industrial y que fue también un parteaguas en nuestra iglesia, porque es el primer papa que se mete de fondo a lo que es la cuestión social, y de ahí se han derivado más encíclicas y documentos de los distintos papas, ¿verdad? Propiamente o oficialmente de ahí nació la doctrina social de la iglesia, aunque desde antes, como ya lo hemos visto, ya había personas que pues le estaban llevando a la práctica. Entonces, lo que podemos concluir con la vida del beato Anacleto González Flores, que debemos de ser realmente nosotros dóciles a la voluntad de Dios en nuestra vida y que no debemos de tener miedo de hacer el bien y de evangelizar donde Dios nos ponga y de acuerdo a nuestra condición de vida. A lo mejor alguien, Dios lo mandó llamar para el sacerdocio, para la vida consagrada, le toca evangelizar desde esa vocación. A lo mejor alguien para la soltería consagrada, le toca evangelizar desde esa vocación. A lo mejor alguien para la vida religiosa, le toca evangelizar ahí. A lo mejor alguien como algún servidor al matrimonio, nos toca evangelizar desde el matrimonio para realmente construir familias sólidas y fuertes, para tener sociedades sólidas y fuertes donde realmente nos centremos en el amor y en el nombre de Dios.
Recuerda lo que dice el Salmo 127, que lo hemos comentado en muchas ocasiones: lo que se construye sin Dios fracasará. Entonces, para que todo esto se lleve a cabo y el reino de Dios se siga extendiendo en este mundo, necesitamos ser personas valientes. Necesitamos quitar a un lado la apatía, necesitamos quitar a un lado el qué dirán, el qué me van a criticar. No importa. Si hay personas que vivieron mucho más eso que a lo que a nosotros nos ha pasado, pues bueno, ¿quiénes somos nosotros para no ser perseguidos si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, lo fue? Si los 12 apóstoles lo fueron, si tantos santos, tantos mártires y actualmente tantas personas que están realizando el bien en distintos campos también son perseguidos, pero ellos, como dijeran por aquí en mi barrio, no se agüitan y siguen adelante porque tienen firme la misión a la cual Dios les ha encomendado. Bueno, este fue nuestro primer beato del día. El segundo beato que vamos a ver, próximamente a ser beato, está en estudio su vida. También fue muy importante, aunque no es tan conocido, el padre Segundo Llorente, que como ya les mencioné, fue un sacerdote español jesuita que nació en la ciudad de León. Dice: el padre Llorente nació en una familia de agricultores del pueblo leonés de Mansilla Mayor el 18 de noviembre del año de 1906. Allí una calle y una placa colocada en la fachada de su casa natal le recuerda con orgullo. Si hay algo que tuvo muy claro desde que decidió hacerse sacerdote, era ser misionero. En 1919 ingresó en el seminario de León, y cuando en 1923 optó por ser jesuita, ya le rondaba por la cabeza la idea de trabajar en Alaska, un deseo que expuso a sus superiores desde el noviciado. Y algo que menciona aquí el padre Segundo Llorente en esta imagen, dice: me parece la cosa más sencilla llegar a ser santo. Basta con amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sencillísimo, porque Dios nos ayuda a ello. Eso es lo que dijo el padre Segundo Llorente, sacerdote jesuita evangelizador de Alaska. Luego menciona esta imagen: por una iglesia con futuro, y en la parte de abajo puedes ver al padre Segundo Llorente, fotografiado con varios esquimales, varias personas que vivían en esa parte del mundo. En 1926 concluyó sus estudios de humanidades en Salamanca, y entre 1927 y 1930 estudió filosofía en Granada. Con la vista puesta en Alaska, a los 23 años, sin saber una palabra en inglés, llegó a los Estados Unidos para estudiar teología y se incorporó a la provincia jesuítica de Oregón. El 24 de junio de 1934 fue ordenado sacerdote y le faltó tiempo para poner destino a uno de los lugares más despoblados del mundo, Alaska, ¿verdad? Dice: de ahí no se movería como misionero hasta 1975, cuando con 69 años es transferido a la provincia de Oregón para ayudar a evangelizar a la crecida colonia hispana de los estados de Ohio y Washington. Finalmente, en 1989, con 82 años de edad, moriría santamente en la Universidad Jesuita de Gonzaga, en Sopange, Washington, y está enterrado en el cementerio indio de Desmet, en Idaho. Y menciona aquí, aquí se ve el padre Segundo Llorente de 1906 a 1989, y escribió unos libros que la verdad vale la pena mucho verlos y leerlos. Uno se llama Segundo Llorente, 40 años en el Círculo Polar, y el otro se llama En las Lomas del Polo Norte, por el padre Segundo Llorente. Como puedes ver, él tuvo una vida también de mucho apostolado. No fue una vida fácil, porque imagínate, si es difícil evangelizar en lugares, ¿verdad?, donde hace calor, ¿verdad?, o en selvas, en bosques, etcétera. ¿Te imaginas en el Polo Norte, donde también las distancias son muy largas, donde iba un barco cada 6 meses, donde el padre se tenía que trasladar en trineos, ¿verdad?, arrastrado por perros alaskas, donde las aldeas estaban muy lejanas, pero donde había una gran hambre de Dios? Por eso es que él, como dice aquí, desde que era novicio dijo: yo me quiero ir a evangelizar a esa parte del mundo, porque hay una gran necesidad de que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo llegó él evangelizando? Él no llegó hablando de teología, de filosofía o algo así, no. Él llegó celebrando la Santa Misa, rezando el Santo Rosario, porque decía: ¿de qué sirve que les hable a las personas con palabras tan elaboradas y todo eso si no me van a entender? Vamos con
algo, ¿verdad? Algo tan importante que es el sacramento de sacramentos, que es la Santa Misa, para que la gente vaya acercándose a Dios y vaya aprendiendo. ¿Y sabes dónde celebraba la Santa Misa? Pues en un iglú. Ahí no se construían templos como, bueno, los hemos visto en otras partes del mundo, sino que es en iglú, que eran las casas de los esquimales, que eran casas muy calientitas, pero construidas de bloques de hielo. Entonces, imagínate a qué temperaturas y qué climas tan extremos él se enfrentó. Él estuvo 40 años por allá, entonces pues realmente es toda una vida y fue una vida muy productiva. Actualmente todavía no es beato, pero tengo entendido que ya está en estudio su vida, pues justamente para llevarse a cabo todo ese proceso. Entonces pidámosle mucho a Dios para que pronto tengamos ese beato para que nos interceda por nosotros. Vamos a una pausa, no le cambie. Recuerde compartirnos en sus redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico Laico. Denos ese poderoso like, si puede mándenos estrellitas y enseguida regresamos, que esto se pone más bueno que un licuado de plátano con su panecito. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que no le ha cambiado y que sigue con nosotros. Como podemos ver, bueno, la vida del Padre Segundo Llorente fue una vida también muy apostólica, muy productiva, de mucha entrega, y algo que también muy importante, él fue muy querido entre los esquimales. ¿Por qué? Pues porque ellos lo vieron como un hombre de Dios, como un enviado de Dios, que justamente fue a evangelizarlos, ¿verdad? A darle los sacramentos y realizando la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha confiado a todos nosotros como iglesia, de ir a los distintos lugares y evangelizar, ¿verdad? Ser una iglesia misionera. Por eso decía, él siempre quiso ser misionero y gracias a Dios lo consiguió. Entonces es importante que nosotros también seamos misioneros desde nuestra familia y donde quiera que Dios nos ponga. A lo mejor no nos vamos a ir a evangelizar esa parte del mundo, no nos vamos a ir a evangelizar al Amazonas, a Alaska o a África o Asia, pero la primer labor de misión que debemos de hacer es desde nuestra familia y desde nuestras personas que nos rodean, ¿verdad? Desde nuestros amigos, compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, porque como pueden ver todos tenemos mucho que hacer. Por eso es importante que conozcamos la vida de los santos y beatos, para que veamos una vez más que no es algo inalcanzable o algo que solamente es para unos cuantos privilegiados. Bueno, enseguida vamos a ver un video que nos va a ilustrar también de la vida del Padre Segundo Llorente. Esperemos les guste y también les sirva para su formación. Pongamos mucha atención y enseguida regresamos para un pequeño comentario final, una conclusión. ¿Alguna vez has intentado pasar un día entero delante del sagrario sin distraerte? Ahora imagínate más que un día, o más que una semana. Pues así pasaba los días de invierno Segundo Llorente, misionero jesuita en Alaska. Ahí en Alaska en el invierno hace tanto frío que los ríos se congelan, entonces no puedes viajar por barco. Necesitas enganchar tus perros al trineo si quieres ir a algún lugar.
Eso es como los misioneros evangelizaban a los esquimales. Ellos vivían en unos pueblos muy pequeños, de unos 3 o 4 chozas cada uno, pero a unas distancias kilométricas, de modo que era necesario viajar 7 horas o más en trineo para poder llegar. Y cada misionero era capellán de unas 40 de esas aldeas, de modo que llegaba a cada una, pues, a lo más 3 veces al año, lo justito para asegurar que ninguno de sus aldeanos muriesen sin los sacramentos. Pero sin catequesis el resto del año, podemos imaginar la formación muy básica que ellos tendrían. Entonces, al llegar, según Llorente, más que darles explicaciones teológicas que tampoco entenderían, pues lo que él hacía era transmitirles el amor que él tenía para con Jesús sacramentado. ¿Y cómo lo hacía? Pues primero en la celebración de la misa. Él decía: donde quiera que voy en mis viajes, lo primero que yo hago es celebrar la misa, encender la lámpara del sagrario y ya estoy con él. En segundo lugar, en valorar su propio sacerdocio. Él decía: cosa tan ordinaria como el lavarse las manos o cortarse las uñas puede encender el alma en una hoguera de afectos tiernísimos, porque resulta que esas manos fueron destinadas en los decretos eternos de Dios para sostener, llevar y distribuir el cuerpo eucarístico de su divino Hijo. Él sabía quién era el Señor y quién era Él, y conocía a fondo su dignidad. Él decía: hay veces en la Santa Misa, al tener en las manos la hostia consagrada, en que uno tiene que decir: Señor, si tú no me sostienes, ahora mismo me desplomo. Porque sabía que en ese momento él tenía a Dios en sus manos. Entonces, él intentaba siempre que las cosas de la misa fueran dignas para el Señor. Pero en los pueblos más pequeños ni siquiera había capilla donde celebrar la misa. Entonces, muchas veces él tenía que celebrar la misa en una choza muy pobre, pues con el techo tan bajo que ni siquiera puede ponerse de pie. Y a veces había hasta salmones colgando del techo secándose, y aquello olía tan mal que él tenía que hacer un esfuerzo muy grande para no vomitar. Él podría vivir esa situación con 1000 quejas interiores, pero él intentaba imaginarse todos los ángeles que estarían llenando aquella choza en ese momento. Pues eso es como hacía apostolado, según Llorente, cuando podía. Pero a veces en invierno se levantaban unas tormentas de nieve, de modo que era imposible salir de casa. Así que, según Llorente, se encontraba en su pobre casa misionera con solamente una pared entre su habitación y la capilla. Entonces pasaba horas y horas delante del Señor. Quizá dirías: bueno, yo no aguantaba ni un día, pero esta gente es que estaba hecha de otra pasta y tal. Pero la verdad es que es consolador saber que él también le costaba a veces. Él mismo decía, bueno, escribía más tarde: tal vez no falte quien crea que vivir en la capilla es un cielo anticipado, y tiene toda la razón, pero para poner las cosas en su punto, invito al lector a que pruebe pasar un día entero delante del sagrario y luego me dirá si la cosa es tan idílica como parece. Es que estaba hecha de carne y sangre y a veces le costaba a él también. Entonces, ¿qué hacía? Pues encontraba algunas maneras muy creativas para mostrar su amor a Jesús. Le tocaba el acordeón, por ejemplo, o le contaba chistes. O si recibía alguna carta, se la leía en voz alta al Señor. Y si había alguna petición, paraba y decía: ojo, aquí, que eso va con vos. Y se lo volvía a leer. Pero mucho del tiempo realmente él lo pasaba en oración muy profunda con el Señor. Era un enamorado de la Eucaristía y se desahogaba con el Señor realmente. Para que podáis valorar la importancia de pasar tiempo con el Señor en la oración, os dejo con una frase suya. Me siento en un banco cerca del sagrario y ahí estoy acompañando a los ángeles que hacen guardia a Jesús sacramentado. ¡Qué silencio guarda Dios! No cabe duda que Dios mima mucho a muchas almas, pero no sé si habrá alguna a quien mime más que a mí. Estar aquí a solas con Él, en este silencio de la tundra, es un privilegio que no sabe uno cómo agradecer. Ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció este video que también nos explicó la vida del padre Segundo Llorente? Pues verdad que muy impresionante, como decía la madre, él tenía un gran amor a la Eucaristía, a Jesús sacramentado. Entonces esto es algo que también nosotros debemos de tener, porque pues hay que ponernos a pensar cuántas veces le invertimos a muchas cosas que no valen la pena.
cuántas veces estamos en el celular viendo el TikTok o viendo un montón de cosas, y realmente cuántas veces le dedicamos a visitar al Santísimo Sacramento. ¿Cuántas veces realmente nos damos ese tiempo para estar solos con Dios o solas con Dios en esa intimidad y exponerle pues todo lo que traiga a nuestro corazón, así como lo hacía el Padre Segundo Llorente, que como puedes ver pues no fue fácil la vida que él tuvo como sacerdote, como misionero y evangelizador, por esas condiciones tan extremas que pasó en Alaska, y como pudiste ver pues tenían que recorrer grandes distancias en trineo, a veces hasta 7 horas para llegar de una aldea a otra. Entonces fue realmente una labor muy importante, una labor muy titánica, pero bendecida por Dios, y que sirvió también pues para que más sacerdotes o más religiosos o religiosas se fueran de misioneros y fueran a reforzar con el tiempo todas esas misiones. Entonces, como puedes ver, hay mucho que hacer como iglesia, hay mucho que hacer, que tenemos que hacer tú y yo como laicos para realmente evangelizar y llevar a cabo la obra de Dios y vivir y seguir viviendo la doctrina social de la iglesia, así como lo han hecho todos estos santos y beatos, por lo cual te invito a que conozcas su vida, a que te sigas formando, y algo muy importante, a que tengas la iniciativa de hacer el bien y de ayudar donde Dios te ponga. Te lo vuelvo a repetir, en tu diócesis, arquidiócesis, parroquia, capilla, grupo, en tu misma familia, en tu colonia, etcétera. Comprométete con Dios, dale un sí definitivo a Dios, y verás que Dios nunca te va a fallar, y Dios siempre nos bendice, especialmente cuando hacemos las cosas de una manera desinteresada y sobre todo por amor y por caridad. Esperemos que te haya gustado toda esta serie de programas. No se te olvide compartirnos en tus redes sociales y en Facebook, y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que estamos como Canal de Laico Laico. Si puedes, pues mándanos también en estrellitas, comparte todos estos videos, y pues bueno, aprovecho para mandarle un caluroso saludo a nuestros amigos de las distintas partes del mundo que nos ven, de Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, África, España, Italia, etcétera, Alemania, de algún otro país donde por ahí nos estén viendo, para que también nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, ¿verdad? Y algo muy importante, pues también nos encomendamos a sus ayudas y a sus oraciones para que esta obra siga adelante. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes a partir de las 7 de la noche cada semana en su canal de Laico a Laico, en este programa tan interesante de doctrina social de la iglesia. Y no se te olvide seguir los demás programas que tenemos: Reflexión del Evangelio Dominical, La Misión de los Laicos, Magisterio de la Iglesia, Camino a la Santidad, y este programa de doctrina social de la iglesia, y Primero Dios, nuevos programas y proyectos que se vienen a cabo. Así es que pues nos encomendamos a tus oraciones y a tu ayuda también, si puedes, en estrellitas, y por favor compártenos con todos tus amigos, conocidos, vecinos, compañeros de apostolado, y no se te olvide también, si puedes, adquirir este libro, que son las compilaciones de los documentos pontificios del Papa Benedicto XIV, para que también te sirva de instrucción. Ahí está en pantalla el teléfono donde lo puedes pedir en pasta dura o pasta blanda, o si lo quieres tener en ebook en tu celular, tablet, computadora, pues también lo puedes comprar por la plataforma de Amazon. Recuerda que tenemos una cita cada semana, ¿verdad? Dios bendiga a todos tus trabajos, apostolados y todo lo que hagas, y pues primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana. Esperemos que este programa te haya gustado y te sirva. Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias.